Y el título de este mensaje es ¿Cómo es un buen hijo? ¿Cómo es un buen hijo? Podemos decir cómo se mira un buen hijo, cómo se ve un buen hijo. Cuando hablamos de un buen hijo, una buena hija, ¿qué características poseen? ¿Cuál es su conducta? ¿Cómo se comportan? Y es lo que queremos aprender en esta mañana. Y vamos a tomar el ejemplo de un muchacho llamado José. José, el hijo de Jacob, fue un hijo bueno, un buen hijo, un hijo ideal, yo creo. La triste realidad es que vivimos en tiempos donde los hijos no aprecian a sus padres. Estamos hablando de una generación quizás abierta, generalmente. Hay creyentes, sí, que aman a sus padres, pero miren lo que dice Proverbios 30:11. Hay generación que maldice, ¿a quién dice ahí? A su padre, y a su madre no bendice. Claramente la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, y entre eso el Señor empieza a dar una lista de las personas que habrá: amadores de sí mismo, avaros, pero después dice matricidas y patricidas. Vivimos en tiempos donde aún la gente mata a sus propios padres. Hay mucho abuso de parte de los hijos hacia los padres. Hay mucha negligencia de parte de los hijos hacia los padres. Y hay muchos hijos hoy muy desobedientes también. Estaba yo pensando en tener los niños aquí, pero ahí están en su clase ahorita. Pero de todos modos, si usted hay muchachos, hay jóvenes aquí, quizás hay quienes también nos ven. Tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos que Dios quiere que nos obedezcan. No es que a veces los padres nos sentimos, es que yo no hice lo que debo ser, tal vez no fui un buen padre. Eso no importa. El derecho del hijo es obedecer a sus padres. Y usted puede tener todo el derecho de tomar la Biblia y explicarle a su hijo lo que dice, por ejemplo, Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Note la importancia que debe haber entre el padre y el hijo. Y la Biblia nos enseña que el padre debe enseñar a su hijo, sí, pero el hijo debe honrar a su padre. Cuando el Señor mandó a Juan el Bautista, lo mandó como el precursor de Jesucristo para preparar el camino del Mesías. Y una de las áreas que iba a trabajar Juan era en la relación con los padres y los hijos. O sea, para que el Mesías tuviera un ministerio fructífero, era necesario que estuvieran bien los padres. Así lo dice en Lucas 1:17, hablando de Juan el Bautista: e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de ¿quién dice ahí, hermanos? De los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia a los justos, para preparar el Señor, mire, un pueblo bien dispuesto. El Señor iba a ser enviado, pero se necesitaba un pueblo bien dispuesto, y vemos que lo envió para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Por qué? Porque para ser un pueblo bien dispuesto debe haber una buena relación. Entonces aquí vemos la importancia de que haya una buena relación entre el padre y el hijo. Ahora, quizás hay algunos que tenemos hijos pequeños y les podemos enseñar. Quizás nuestros hijos ya son grandes, y muchos, no quiero cuando predico un mensaje que se sientan mal algunos que llegaron a Cristo cuando sus hijos ya eran grandes, porque usted no sabía la diferencia. Pero si usted tiene hijos pequeños, usted puede aplicar todo lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es un buen hijo? ¿Cómo se mira un buen hijo? Vamos a ver entonces 3 áreas en las cuales José fue un buen hijo. En primer lugar, un buen hijo es un hijo obediente. Es un hijo obediente. Un hijo que obedece. Y ahorita vamos a ver lo que significa la obediencia. En Génesis 37:14 dice así: e Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y después ahí, y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Efesios 6:1 dice así: hijos, ¿qué dice ahí? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, ¿cuál es el mandato que se le da a un hijo? Él debe obedecer. Ella debe obedecer. Para ser un buen hijo, debe ser un hijo obediente, que obedece, que hace lo que le mandan. ¿En qué debe obedecer? Escribe ahí: obedece en todo. Letra A, obedece en todo. Y es una cosa que se debe enseñar una y otra vez a los hijos, que deben aprender a ser obedientes. Obedece a tu mamá, obedece lo que te dice tu papá, obedece lo que se manda. Obedecer significa hacer lo que se le manda, muy sencillo.
Miren lo que dice Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Note que lo que agrada a Dios son hijos obedientes. A Dios no le interesa qué tan bueno sea un muchacho en un deporte, aunque no estoy descalificando que es algo malo enteramente, pero lo que Dios quiere, lo que manda es que seamos obedientes a los hijos. Que la muchacha sea buena en muchas cosas, en las materias, y que sea excelente estudiante, está bien. Todo eso también cae bajo lo que Dios quiere para un joven, pero este pasaje dice que lo que agrada a Dios más que nada es la obediencia, que un hijo obedezca a sus padres. ¿Qué es la obediencia? Es hacer lo que se le pide, cuando se le pide, de la manera que se le pide y con una buena actitud. Recuerde, esa es la obediencia. Si no hace lo que se le pide, no es obediencia. Si no lo hace cuando se lo pide, no es obediencia. Si no lo hace de la manera que se lo piden, no es obediencia. Y mire, y si no lo hace con una buena actitud, no es obediencia completa. La obediencia requiere aún que tengamos una buena actitud. Y el joven, el niño, debe aprender a obedecer a sus padres, hacerlo con alegría. Cuando le digan, ve, tira la basura, ¿qué debe hacer el muchacho? Hacer sus berrinches, enojarse. Otra vez yo. ¿Y por qué yo? Dice, pues que no hay nadie más, hijo. ¿Quién más va a hacer? ¿Quién me va a tirar la basura? Que levante su cuarto. Hay algunos cuartos donde unos niños viven y parece que un remolino pasa por ahí. Y hay tiradero, juguetes por todas partes. Y el niño tiene que aprender a obedecer, a recoger sus cosas, a que levante sus cosas. El joven debe aprender a doblar su triste cobija de tigre. Es lo que debe aprender a hacer. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser responsables. Y yo sé, a veces hay madrecitas que quieren hacer todo para el hijo, pero eso le está haciendo un daño. Tiene que enseñar al hijo a llevar su yugo desde su juventud, como dice Eclesiastés, que él solo aprenda a valerse por sí mismo, a recoger sus propias cosas. Cosas sencillas como coloca tus zapatos donde van, ahí van en tu closet, pon tu ropa en el bote de la ropa sucia. Asegúrate que después de que te bañes, cierra bien la cortina, saca las cosas. Algunos niños llevan juguetes y todo, y está bien, pero bien, saca los juguetes, y todas esas cosas son sencillas. El niño es inteligente, lo puede hacer. Mucho más el joven que aprenda a lavar su propio plato después de comer. Enseñar a nuestros hijos, como no trabajamos en el campo, no salen temprano a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas. Bueno, hay que enseñarles a que limpien la casa de perdida, que sepan barrer bien, que sepan limpiar su baño, que sepan lavar sus propios trastes y la propia ropa. ¿Qué es nada más meter unos tristes trapos ahí, presionar los botones y solo la hace la máquina? No. Todos podemos enseñarles, y los hijos deben ser obedientes, obedecer. Está el niño sentado delante de una pantalla jugando un juego, lo que sea, y le dice, hijo, ¿puedes tirar la basura? Y dice, ahorita voy. Esa no es obediencia. Dijo que puedes tirar la basura, espérate. Esa no es obediencia. E insiste otra vez, hijo, paga eso porque quiero que vayas a tirar la basura. Y ahí va enojado, se levanta y anda ahí hasta murmurando, diciendo, ¿y por qué yo? Y anda todo enojado, arrastrando el bote hacia el basurero, bien enfurecido. Esa no es obediencia. La obediencia es que cuando esté sentadito y le diga, hijo, para todo, aquí, padre, heme aquí. Así le hizo José, ¿no? Heme aquí, padre. Hijo, ¿podrás tú ir a tirar la basura? Con mucho gusto, padre, lo hago. Soy feliz en el servicio del Señor. Y ahí va alegre cantando, soy feliz en el servicio del Señor. Llevando la basura al basurero. Después de que la tira, regresa, coloca el basurero en su lugar, le pone una bolsa nueva. Y después va y le dice, aquí, padre, hice como usted me mandó. Algo más que quiere que yo haga. Algunos padres dicen, no, pastor, ¿eso cuándo? Van a dar paletas en el infierno antes de que suceda eso. Pero eso es lo que Dios quiere, que el hijo aprenda a ser obediente, que haga lo que se le manda y lo haga con una buena actitud y regrese y le diga, ya terminé de hacer lo que me pidió mamá, ahora ¿qué debo hacer? Obedece en todo, pero también obedece sin murmurar. Escribe ahí, obedece sin murmurar. La palabra murmurar significa quejarse, expresar disgusto. Recuerde que se requiere una buena actitud. Filipenses 2:14 dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Hay quienes sí se prestan con otras personas, se prestan con sus amigos, hacen lo que su amigo dice, le hacen favores. Hay adultos que se prestan con otras personas, pero cuando sus padres necesitan algo, no se puede.
Quizás tenemos padres ya mayores y necesitan ayuda. Y bueno, no hay con qué. Pero después un amigo dice que tiene una necesidad y ahí sí vamos, aquí tienes. A Dios no le agrada eso, porque es que a veces cuando nuestros padres nos piden algo, murmuramos, nos quejamos, expresamos disgusto. Yo le he preguntado a algunas personas, algunos jóvenes, ¿qué siente usted cuando suena el teléfono y ahí aparece que el que está llamando es su mamá, su papá? ¿Cuál es la reacción? ¿Y ahora qué quiere? ¿O cuál sería? ¿Tenía una necesidad con gusto? El niño joven debe aprender a obedecer, pero esa obediencia debe ser sin murmurar. Escriba letra C, el muchacho, el buen hijo, obedece a los consejos. Estamos hablando de un hijo obediente. Ahora llega la etapa donde el muchacho crece y bueno, ya está fuera de su hogar, ya no se requiere la obediencia. Y eso lo vamos a aplicar en el siguiente punto, me estaba ahorita adelantando, pero vamos a regresar allí, obedece a sus consejos. ¿Habrá padres perfectos? No. ¿Hay padres que han cometido muchos errores? Sí. ¿Y usted cree, los que somos padres, que hemos cometido errores? ¿Usted cree que usted y yo entonces tenemos esa experiencia del error que cometimos? ¿Usted cree que podemos enseñarle a nuestros hijos que aprendan de nuestros errores? Sí. Entonces, por eso le estoy diciendo a los papás que a veces si cometimos errores, eso no entonces nos elimina de poder aconsejar. Eso no tiene nada que ver. Obviamente sería que le dijera, hija, yo hice esto, vive como yo, pero si no, también podemos usar el lado negativo. Hijo, yo no hice lo que debía hacer, yo cometí errores, yo no conocía del Señor, yo vivía en la vagancia, yo vivía siguiendo la corriente de este mundo, pero ahora que estoy en los caminos de Dios, me he dado cuenta que lo que yo hacía no era correcto. Por eso ahora tienes que seguir lo que dice la Biblia. Entonces el muchacho joven debe comprender eso y obedecer el consejo de sus padres. Proverbios 1:8 dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Y Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen, y lo devoren los hijos del águila. Una y otra vez se nos manda a obedecer el consejo de los padres. Muchas veces los padres nos aconsejan, nos dan consejo, nos dan sus palabras de sabiduría. Y sería uno sabio en obedecer los consejos. Nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. En una ocasión a mí, no sé si, yo creo que sí les he contado esto, pero yo tenía 15 años y una muchacha en la iglesia, pues ella llamaba a mi casa para platicar conmigo. Llamaba y cuando yo contestaba, platicábamos y mi mamá decía, ella nos decía, no te permito hacer eso, no tienes la edad ni la madurez para que tengas una amiga. Y es lo que tenemos que comprender. La Biblia habla acerca del pecado de la fornicación y muchas veces se inicia nada más, se inicia con esas amistades que no están apropiadas. Una persona inmadura, en su corazón empiezan a hacer esos deseos. Entonces mamá decía, tú no puedes hablar, tú no tienes esa madurez. Pero ella me llamaba, hermano, ¿cómo no va a poder llamar un galán como yo, verdad? Y cuando contestaba a mamá, le decía, no puedes llamarle, y colgaba. Decía, llámame en 5 minutos, yo voy a contestar. Y una vez llamó y me dijo, estoy atrás. Su tía de ella vivía vivíamos un parque de trailers. Ella vivía en la parte de atrás. Y lo que dividía la casa de ella y la nuestra era nada más una cerca. Y ahí voy, ahí la veo. Estamos platicando. Y mamá, desde el baño, tenía una ventana, hizo psst, nada más hizo su ruido. Y dice, ¿quién será? ¿Quién está hablando ahí? Espíritu Santo, psst. Y cuando miro hacia la ventana, está mi mamá, solamente me hace esto. Me mira, le hace. Con eso era suficiente. Ya me tengo que ir. Perdón, ya me tengo que ir. Y sabe que esta muchacha me insistía, me buscaba. Pero mamá me protegía, me decía, no hijo, no tienes la edad.
tienes que madurar, prepárate primero, tienes que crecer, tienes que tener tus prioridades en orden. Algún día vas a poder tú hablar con una mujer que sea madura y todo eso. Me decían, no te debes buscar a ella, tú debes de buscarla a ella. Y todas esas cosas, consejos que me daba mamá. Gracias a Dios por todos esos consejos. Muchas veces no lo comprendía y lo veía como algo exagerado, pero ahora con el tiempo miro hacia atrás y doy gracias a Dios por esos consejos que se me dio. Tenemos que obedecer los consejos de los padres. Pero cuando uno no obedece lo que se le manda, ¿qué es lo que merece? Merece un castigo, una disciplina. Mire lo que dice, escriba por favor letra D, acepta, el hijo bueno acepta la disciplina de su padre. Es un hijo obediente, obedece sin murmurar, obedece los consejos de su padre, pero también tiene que aceptar la disciplina de su padre. Amén, amén. Qué bendición la palabra del Señor. Es a través de textos bíblicos, tenemos bases bíblicas allí para apoyarnos, para soportarnos en ella. Así que el pastor no está hablando por hablar, sino que él habla con fundamentos, con bases bíblicas, donde nos está hablando de la instrucción, del castigo. Como tal, no es azotarlo, ni maltratarle, ni hacerle salir sangre, y todo eso como a veces se piensa o se hacía en un tiempo antiguo, sino que se habla de una corrección, se habla de que hay que castigarlo a veces con vara, y los hijos se sienten que odian. Hay chicos que dicen, yo odio a mi papá, es que te odio porque lo castiga. Y bíblicamente el Señor nos lo ha ordenado. Lógico que los papás tenemos que ser prudentes, no es que desde la mañana hasta la noche estemos cantaleteando y estemos tirando juguete para allá y para acá, castigando todo el día. No, no es así tampoco. Pero sí la palabra del Señor dice que el mismo Señor nos castiga si nosotros no obedecemos a su palabra. Entonces, como el Padre al Hijo, a quien quiere, así también el Señor nos corrige. Entonces, si nosotros amamos a nuestros hijos, debemos de corregirle, debemos instruir a nuestros hijos. El propósito de cada padre de familia no es destruir la vida suya, mi estimado adolescente, jovencito. El propósito de cada uno de nosotros como padres de familia es instruir, es amarlos, es disciplinarlos, darles corrección en su momento, darle una orientación, darle una protección, darte unos cuidados, darte un techo, darte un abrigo, darte educación, brindarte en la salud, en lo que esté a nuestro alcance y mucho más. De todas estas cosas que los papás estamos brindando a nuestros hijos. Y es de esta manera que los hijos deben obedecer a los padres, porque nosotros como padres no somos solamente proveedores, sino que estamos allí instruyendo, estamos guiando, estamos haciendo un trabajo. Y continuamos allí con la enseñanza de la palabra del Señor. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Castiga como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece, mas el que lo ama desde temprano, ¿qué? Lo corrige. Note que son enseñanzas de la Biblia. Estamos viendo un tiempo donde el niño elige todo. El niño elige lo que va a hacer, como qué va a comer, elige lo que se hace en la casa. Los hijos mandan. Y algunos dirán, no, en mi casa no mandan. ¿Sí? Pero nada más pregúntese, ¿quién elige el desayuno? ¿Por qué tenemos que complacer los gustos del niño? Y no estoy diciendo que es malo en comprar a nuestros hijos juguetes y que se diviertan, pero lo que el niño más necesita es instrucción. Que los padres le demos a los hijos lo que ellos necesitan. Hablando que necesitan instrucción, autoridad, amor, dirección, disciplina, son las cosas que necesitan. Sí, les vamos a comprar sus juguetitos, vamos a comprarles sus camisitas con los dibujitos que quieren, vamos a llevarlo a lugares, eso está bien, pero eso es secundario. Lo primordial, lo primero que necesita el hijo es instrucción, y cuando no obedece, se le debe dar
corrección, se le debe disciplinar. Ahora, ya hemos hablado de esto en la iglesia, pero voy a dar un recordatorio brevemente. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, no lo debemos hacer en la ira ni enojo. No debemos ni maldecir ni insultar a los niños. Tenemos que ser sabios con nuestras palabras. Airaos, pero no pequéis. Y cuando vamos a disciplinarlos, estamos hablando de una disciplina corporal. Estamos diciendo que vamos a darles, infligir dolor. Pero mire, recuerde, no use su mano, no le dé un manotazo, no jale la oreja, no jale el pelo, no empuje. No lo torture, no lo bañe con agua fría, porque esas son cosas que yo he escuchado, he visto, que los padres castigan a los hijos metiéndolos a bañar en agua fría y pobre hijo ahí, todo asustado. Y no estamos hablando tampoco de decirle que la policía viene por ti y te va a llevar la migra, nada de eso. Porque estamos nosotros también, al hacer eso, estamos quitando la responsabilidad personal de disciplinar. Al decirle, viene el perro por ti, cuidado con la llorona, viene por ti en la noche. Y yo esto lo he visto muchas veces en padres cristianos. A veces hasta los padres tienen el castigo de time out. Es tiempo, vas a pararte en la esquina, lo sientan ahí, piensan lo que hiciste. Y ahí está el niño sentado por media hora, una hora. El castigo debe ser corporal. Sí, quizás se le debe quitar un aparato, se le debe quitar un juguete, pero siempre debe haber una disciplina. Y dice ahí desde temprano. ¿Qué significa temprano? ¿A las 6 de la mañana? Una edad temprana. Eso cuando usted instruye al niño desde que es pequeñito, cuando ya tiene sus 5 o 6 años, no es difícil. Algunos empiezan a disciplinar a sus hijos a los 6 años. Cuando ya es tiempo de enseñarte. A esa edad ya está muy avanzado. A esa edad ya sabe. Los niños son muy inteligentes. Inteligentísimos. Ellos saben hacer berrinches para que le dé lo que quiere. Estoy hablando de una niña de edades, de esos 6 meses que tengo yo. Ya la he escuchado hacerla así. Y yo me acuerdo, aquí está mi hermano, me acuerdo de él cuando se enojaba, se azotaba. Y se pegaba la cabeza, bueno, por eso hay brain damage aquí, hermano. ¿Okay? Pero me acuerdo cuando era un bebé, cómo hacía sus berrinchitos. Y me acuerdo también cómo lo tenían que enseñar. No se enoje, no le den lo que necesita. No le den lo que está pidiendo nada más por ser chillón. Se le va a dar lo que quieren, no. A veces vamos a la tienda y vemos a niños ahí haciendo sus berrinches en público, ¿vistas? Grite y azotando las cosas. Y el papá, no, perdón, ten. Y el niño, yeah. Ellos hacen lo que yo digo. Tenemos que mejor aprender a instruirles y a disciplinarles. Y hijo, aprende que cuando tu padre te disciplina es porque te ama, porque te quiere, porque quiere lo mejor para ti. Me acuerdo una vez yo me robé unas canicas en la clase, en el tercer año. Tenía un amigo que se llamaba Luis, no me acuerdo, Luis. Y él tenía unas tremendas canicas. Yo me las robé y las traje a mi casa y me dije, ¿y esas canicas? ¿Dónde las conseguiste? Me las encontré. Siempre esa es la respuesta del ratero. Me las encontré. Y esa bicicleta me la encontré. Y ese perro me lo encontré. Todo se encuentra. El ratero todo se encuentra. Pero mi papá no se la creía. Y él me disciplinó. Yo le cuestioné, ¿por qué me tienes que pegar? Todavía me acuerdo, tenía 8 o 9 años quizás. Y él me dijo, es que ahorita estás robando canicas. Cuando crezcas vas a robar carros, vas a robar televisiones, vas a meterte a robar en casas, vas a asaltar. Yo de niño no lo podía entender. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer una persona así, pero es la mente de una persona ingenua. Pero el padre sabe que esto lleva a algo peor. Lleva a crecer, a crecer el crimen o crecer el pecado. Por eso el padre tiene que explicarle a su hijo, tienes que comprender que cuando tu padre te disciplina es porque te ama. Hebreos 12:10 dice así, aquellos, hablan nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos, ¿qué dice ahí? Les parecía. Pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Note que aquí la Biblia reconoce que nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero si yo pudiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cómo le disciplinaban a ustedes sus padres? ¿Cómo era la disciplina de su padre? Hermano Oscar, ¿cómo era la disciplina de sus padres? Con lo que ellos alcanzaban a agarrar. Encontraban ahí una escoba y con eso. Encontraban, ¿sí? Hermano, también así con ustedes, ¿sí? Y
Casi, ok. Mi papá dice que cuando era una riata, ¿saben una riata? La misma con la que amarraban las vacas, dice, con esa me daban, decía. Y bueno, la isla dice que nosotros, de acuerdo, y estos adultos, los adultos ustedes, ¿se acuerdan la manera que sus padres les disciplinaban a ustedes? Y aún así los reverenciamos, aún así los respetamos. Entonces el joven debe reconocer que quizás a veces los padres en su ira, en su enojo, quizás van a hacer algo, van a disciplinar de una manera que no es correcta. Una vez solamente me acuerdo yo que hice enojar a mi papá. Estábamos trabajando juntos, repartíamos periódico en el verano y no hice lo que él me decía. Y solamente es la única vez que yo puedo acordarme donde él me dijo una palabra, no me dijo una grosería, pero sí me dijo algo por la cual él después me pidió perdón. No somos padres perfectos y el joven debe reconocer que su padre no es perfecto y a veces en su ira, en su enojo va a disciplinar de una manera que quizás no es tan bíblica, pero aún tiene el padre el derecho de disciplinar a sus hijos. El hijo acepta la disciplina de su padre. ¿Qué es un buen hijo? ¿Cómo se ve un buen hijo? En primer lugar vimos, es un hijo que obediente. Número 2, es un hijo que honra y respeta a su padre. Es un hijo que honra y respeta a su padre. Génesis 47, 7. Vaya conmigo en la Biblia, por favor. Génesis 47, 7. Dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Ahora, nota aquí José, aquí ya tiene más de 30 años, tiene quizás sus 37 años. Y él era el segundo en el reino de Faraón. El oficio de Jacob era pastor de ovejas. Y la Biblia dice que era una abominación a los egipcios. O sea que lo que hacía él de su oficio era algo que los egipcios despreciaban, pensaban que era muy bajo. Pero a José no le importó. Él aún así presentó a su padre delante de Faraón. Mire lo que dice el versículo 29, 47, 29. Dice, vaya conmigo a Génesis 47, 29, por favor. Génesis 47, versículo 29. Estamos ahí. Dice así, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás a Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, ¿cómo le respondió? Haré como tú dices. Note que aquí Jacob está a punto de morir y él tiene sus últimos deseos. Y él dice, cuando yo muera, quiero que hagas esto con mi cuerpo. ¿Qué quiere? Que me entierre. ¿En dónde? En el sepulcro de sus padres. O sea, no me entierres en Egipto. Ahora, usted piensa en esto. Si cuando una persona ya muere y me dicen, quiero que hagan esto con mi cuerpo, la persona ya no está aquí. A la persona en verdad yo creo que ya ni le interesa. Pero ¿por qué la gente hace lo que le piden? Por respeto y honor, aunque ya no está. Y aquí vemos a este hombre que respetaba a su padre, aunque tenía un oficio que era considerado abominación a los egipcios, aún lo trajo delante de Faraón y en su muerte le concedió sus últimos deseos. Mire lo que dice después Efesios 6:2, estamos ahí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, mire, si hay jóvenes o niños que viven bajo el techo de sus padres, ellos tienen la obligación de obedecer a sus padres y honrar a sus padres. Pero si usted es una persona que ya maduró, ya no vive bajo el techo de sus padres, ya no tiene que obedecer a sus padres, pero aún tiene que honrar a sus padres, aún tiene que respetarlos, aún tiene que tratarlos con dignidad y amor y respeto. Y la palabra de Dios nos da un mandato de honrar a nuestros padres. Pero ¿de qué forma? Escriba ahí en su trato, ¿cómo tratamos a nuestros padres? ¿Cómo les tratamos a ellos? Ya sea que vivamos con ellos, o ya sea que vivan ellos lejos, pero ¿cómo tratamos a nuestros padres? Mire lo que dice Levítico 19:3. Cada uno, ¿qué dice ahí? Temerá a su padre y a su madre. El Señor nos manda no solamente a honrarles, pero sino a temerles. ¿Qué significa tener temor a una persona?
es reverencia, pero es mucho más que reverencia, es reconocer que si yo no trato bien a esta persona, me la voy a ver con Dios. Es un mandato de Dios de tratar bien a los padres, tratar bien a papá, tratar bien, tratarlos con respeto, mirarlos con admiración. Es lo que significa respeto, es admirar a una persona. No estamos diciendo que ellos merezcan a veces la admiración, no estoy diciendo eso, que sería bueno, pero no es la razón por qué honramos a papá, no es porque lo merezca, es porque Dios lo manda. Deuteronomio 27:16 dice así: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Nota que dice, viene una maldición para aquella persona que deshonra, que le falta el respeto, falta darle el honor que merece. Mira lo que dice Éxodo 21:15. El que hiera a su padre, a su madre, ¿qué va a pasar con esa persona? Morirá. Para mí es una palabra muy fuerte esto. Yo he enseñado y predicado algo así, y me dicen algunos después, yo debería estar muerto. ¿Por qué? Porque cuando uno le pone un dedo a su madre, ahí le condena esto, no sabe, Dios se enfurece esto. En la ley de Moisés, en los tiempos cuando había esa teocracia, donde los sacerdotes eran los que juzgaban, cuando había uno ahí por ahí que hería a su madre o a su padre, ahí le dice que esa persona era condenada a la muerte. Una vez evangelizando encontramos a un varón, un señor ya grande, y me acuerdo muy bien, subiendo las escaleras, tocamos la puerta, abrió y tenía unos moretotes en su cara. Y estábamos tratando de platicar con él, pero decía, oiga, señor, perdón, disculpe que ser inoportuno, ser metiche, pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Se le veía hasta los ojos rojos, como, ¿sí he visto esos que están como sangrados por dentro? Y él me dijo, mi hijo ayer me golpeó. Ayer se enojó mi hijo aquí. Y pues se me puso así al tú por tú y alegamos, yo lo empujé, entonces él me empezó a golpear y no paraba de golpearme. Y le dije, ¿dónde está su hijo? No sé dónde está. Qué triste, ¿no? Que el propio hijo golpea a su padre. ¿Qué le debe suceder a aquel joven según la Biblia? Morir. ¿Cómo tratamos a nuestros padres? Quizás es un ejemplo extremo, ¿no? De golpear, pero ¿qué tal con nuestras palabras? Escriba ahí, letra B, con sus palabras. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Perdón, a nuestros padres. Qué hermosa la palabra del Señor Jesús. Gracias a Él por su ilustración. Bueno, hace algún momento estaba diciendo que los padres estamos allí cuidando, protegiendo, educando, haciendo una cantidad de cosas por cada uno de nuestros hijos. Y yo creo que si cada padre de familia está allí tratando de guiar, de orientar a esta familia, a estos hijos, yo creo que es importantísimo que cada uno de nosotros como hijos podamos reconocer ese trabajo, ese esmero, esos cuidados, esa entrega que los padres hacen por cada uno de nosotros como hijos. Entonces, hay que reconocer esto y hay que ser obedientes y respetuosos con nuestros padres. Pero hoy en día es lamentable mirar hijos rebeldes, hijos que no quieren obedecer a los papás, hijos groseros, respondones. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús, porque el Señor está aquí para formarnos y para orientarnos cómo ser esos buenos hijos que el Señor quiere que vivamos en los hogares. Así que en estos momentos vamos a continuar escuchando esta hermosa enseñanza. Dice ahí Éxodo 21:17, igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, ¿qué va a pasar con esa persona? Fuera. ¿Qué significa maldecir? Nada más note que esa palabra está compuesta de dos palabras, es mal y decir mal, hablar mal. Esto implica todo desde maldecir, de groserías, tratar mal, hablar mal, difamar, rezongar, pleitear. Uno tiene que aprender a hablar con respeto, especialmente a los padres. No se debe tolerar, padre, que su hijo le grite a usted. No, eso no se tolera. No se permite. Y si usted es padre y su hijo le grita a su esposa, dice, no, aquí no.
En primer lugar, no debe haber griterías en los hogares cristianos. Dios condena la gritería. No debe haber gritos en la casa, ni gritando, ni alzando la voz, enojado, enfurecido, ni mucho menos que un niño le grite a sus padres, que le grite a su madre. No, eso no se hace. Ni mucho menos que le diga groserías y de malas palabras. Yo he escuchado a algunos muchachos que expresan de su mamá como que fuera cualquier mujer de la calle. Es algo muy horrible. Dios condena esto. Dice que el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Y no, más bien tenemos que hablarle con respeto. Colosenses 4:6 dice así: sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. O sea que la manera que hablamos debe ser de una manera apropiada, especialmente hacia los padres. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo responder. Cuando le llame a su hijo, ¿cómo deben responder los hijos? ¿Cómo se nos enseñó a nosotros? Lisian, por ejemplo, Daniel, ¿cómo tienes que responder? Mande. Algunos, ¿cómo le dicen a los hermanos ustedes? Mándeme. ¿Ustedes? Mande. Es algo de mexicanos, ¿verdad? ¿Usted, hermano? Dime. Algunos dicen señor, señora. Ringo. Sí, señor. Yes, sir. Yes. Fuimos a Texas. Mi esposa notó que la cultura en Texas, los jóvenes, es decir, yes, sir, yes, ma'am. A todos. Está la mesera. ¿Gustarías más agua? Yes, ma'am. Yes, sir. Sí, señor. Sí, señora. Esa es una manera de respeto, ¿no? Enseñamos a nuestros hijos a dirigirse a nosotros como usted. Y no tutearlos, ¿no? La manera de hablar se le tiene que explicar, decir, así es como se habla. Y el hijo muestra su honor y respeto con sus palabras. Letra C, con su testimonio. Con su testimonio. Su testimonio es lo que otros dicen de él. Lo que otros ven. Porque un buen testimonio trae alegría al padre. Un hijo que saca buenas calificaciones y le dan honras en la escuela, el padre se siente honrado, ¿no? Y le dice, y va y recibió premios. Ahí está el padre con honra y contentos y echándole porras a su hijo, a su hija. Pero ¿cómo se siente el padre que tiene que ir a corte? Corte juvenil donde tiene que ser juzgado a su hijo delante de un juez. ¿Qué siente el padre? ¿Qué siente? Quizás siente vergüenza. Yo he conocido familias donde tienen 4 hijos, pero yo no sabía de esa 4ª hija. Los padres nunca hablaban de ella. No es que no la querían ni la amaban, nada más que les causaba vergüenza. Así pasa, así sucede. Mira lo que dice ahí Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa ¿qué? Vergüenza y acarrea oprobio. Proverbios 28:7 dice: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones, ¿qué hace, hermanos? Avergüenza a su padre. Note que hay personas claramente que causan vergüenza por su estilo de vida, por su manera de ser, por caer en la cárcel. Y yo estoy diciendo, no todos nuestros hijos son perfectos, pero qué triste, joven, niño, que tú le causes tristeza y vergüenza a tu padre. La palabra glotones ahí es la persona que vive en la carne, da rienda a su carne en vicios, no controla sus apetitos, puede ser ya hasta en lascivia y todas esas cosas. Ahí le dice que este tipo de joven, este tipo de persona causa vergüenza. Vaya conmigo a Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, por favor. Yo estoy a favor de perdonar. Yo creo que debemos perdonar y ayudar. Y debemos nosotros levantar al débil. Y tenemos que ser pacientes con nuestros hijos. Pero quiero mostrarles un ejemplo muy drástico en la Biblia. En cuanto a un hijo que era desobediente. Un hijo que era entregado a los placeres, los vicios. Deuteronomio 21. Estamos ahí. Versículo 18. Dice la Biblia: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere. Ya estamos viendo a un joven que no obedece y no obedece. Dice el 19:
entonces lo tomarán. ¿Quién dice ahí? Su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. ¿Qué cosa dice ahí? Glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá. ¿Y qué? Y temerá. Note qué se debe hacer según la Biblia. No aquí nosotros, no vamos a hacer esto. Sino ya no estuviéramos aquí muchos de nosotros. Pero quiero que vea usted cómo el Señor limpiaba su pueblo. Cómo es que quitaba, dice ella, el mal de en medio del pueblo de Dios. Los padres tenían que tomar esa decisión. El padre tenía que ir ante los ancianos y decir: yo ya estoy hasta acá con mis hijos. Tengo un hijo que es contumaz y rebelde. Es un borracho, es un glotón, no nos obedece, no hace lo que decimos. El padre tiene que tomar la iniciativa. ¿Verdad? Es algo muy duro, es muy difícil. Yo he visto padres tener que tomar la decisión de despedir a sus hijos de su casa. Es decir, tú no puedes vivir aquí. ¿Por qué? Porque hay un mal que estás trayendo aquí. La influencia que tú estás, la manera que vives es una influencia hacia los más pequeños. Y tú no puedes estar aquí porque tu influencia va a perjudicar y a echar a perder a los más pequeños. Y es lo que decía la Biblia, que se debe hacer con esos, era apedrearlos para quitar el mal, para que los demás oigan y teman. Y digan: ¿y qué pasó con el muchacho, el hijo de don fulano? No, pues ese muchacho lo apedrearon. ¿Y por qué? Bueno, era un hijo rebelde, desobediente, no quería trabajar, era contumaz, flojo, no quería, y sus padres ya se hartaron de él y optaron mejor por sacar el mal de su casa. Miren, nada más, estamos diciendo que es algo muy terrible. Es un ejemplo, yo creo, muy extremo a nuestra sociedad, a nuestro tiempo. Pero mire, también la Biblia habla de un muchacho en primer libro de Samuel 17, 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿qué le preguntó, hermanos? Leamos ahí. ¿De quién es hijo ese joven? Y Abner le respondió que era de Isaí. Mire, note que no preguntó cómo se llama ese joven, ¿verdad que no? ¿Qué preguntó? ¿Quién es hijo? Porque los hijos reflejan ¿a quién? Padre. Ahí está el hijo de Oscar, la hija de Oscar, la hija de Ringo, el hijo de Juan, el hijo de fulano, sutano. Así se refieren, ¿no? Recuerdo cuando yo una vez quebré una ventana en la iglesia. Estábamos jugando, fue un accidente, el Señor es mi testigo. Y quebré el vidrio. A correr, hermanos, a desaparecernos, porque pues la culpa de todo, uno por todos y todos por uno, hermanos. ¿Y a quién cree que mandaron a investigar? A mi papá. Y mi papá era uno de los diáconos en la iglesia. Me acuerdo, él vino con toda la autoridad, ¿no? ¿Quién fue? Dígame quién fue. Y los niños: su hijo. Fue su hijo. Y decían: el hijo del diácono. El hijo del diácono fue. Y mi papá, me acuerdo, después ya mirando un poco ya con vergüenza, ¿no? Porque lo mandaron a él a investigar y me tuvo que azotar, hermanos. Pero mire, note que cuando el hijo sobresale, ¿de quién es hijo? Cuando el hijo no sobresale, cuando el hijo se porta mal y es hijo de fulano. Habla de nuestros testimonios. El jovencito reconoce que lo que tú haces refleja a tus padres. Honra a tu padre al dar un buen testimonio. Porque cuando hablan bien de ti, van a hablar bien de tu padre. Estamos viendo cómo es un buen hijo. En primer lugar, es un hijo obediente. En segundo lugar, vimos que es un hijo que honra y respeta a su padre. Y número 3, ama a su padre. Ama a su padre. Amén, amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, qué maravillosa enseñanza de la palabra del Señor. Quiero saludar por allí a Adriana, a Nerly, a Cristian Gómez, hijo de nuestra hermana Marta Méndez. Un saludo muy especial allí para la familia
Méndez Gómez. En el nombre del Señor, también quiero saludar a Mauricio y a Joan San Juan, hijos de nuestra hermana Ludari, allá a la familia San Juan Gómez. Un saludo muy especial para ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Y terminamos allí con la última parte de la conferencia. José nos da un ejemplo de amor hacia su padre. Ahí en Génesis 46, 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Si usted recuerda, José fue separado de su padre, y no lo vio por, yo creo, unos 17 años. Ya después, cuando lo ve, vemos este acto de cariño hacia su padre. Y yo digo que él lo amó, no solamente por lo que hizo aquí, sino por lo que hizo a través de el resto de su vida. Cuidó de él, lo sustentó, cuidó de sus hermanos, estuvo con él. O sea, es un amor genuino, porque alguien dijo, uno no puede amar sin dar. El amor se muestra siempre en dar, se muestra en entregarse. Y usted y yo tenemos que aprender a amar a nuestros padres. ¿Cómo lo amamos a nuestro padre? Escribo ahí, acordándonos de él. Acordándonos de él. Dice Proverbios 23, 22, oye a tu padre, aquel que te engendró. Ahora, el énfasis aquí, estoy hablando más del padre, papá. Aquel padre que nos engendró. Aquel padre el que Dios usó para traernos a la tierra. Ahora, yo sé que hay algunos que ya han perdido a su padre. Pero hay todavía muchos que tenemos a papá. ¿Y cómo está nuestra relación con papá? Tenemos letra B escrita, tenemos que ser agradecidos con él. Agradecido con él. ¿Cómo somos agradecidos? Tenemos que recompensarlo. ¿Cómo se recompensa, papá? ¿Qué es una recompensa? Mire, en este pasaje lo voy a leer y usted me dice qué significa este pasaje. Bueno, Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar ¿a quién? A sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dice que tenemos que aprender a recompensar a nuestros padres. ¿Qué significa esa palabra entonces ahí, recompensar? Ayudarles ¿cómo? Económicamente. Entonces tenemos que ser agradecidos con ellos y ayudarles. Ellos nos ayudaron a nosotros. Ahora nosotros tenemos que ayudarles a ellos. Ahora, si quizás a mí papá nunca me ayudó, yo lo hice solo, ok. Pero aún usted es cristiano, es diferente para usted. Usted tiene que recompensarlo a él. Tiene que bendecirlo a él. Tiene que sustentarlo a él. La letra C, viva bien con sus hermanos. Viviendo bien con sus hermanos. En Génesis, vaya conmigo a Génesis 50, por favor, Génesis 50. ¿Sí se acuerda que José fue vendido por sus hermanos? Imagínense que su hermano lo venda a usted. Yo intenté vender a mi hermano. No es cierto. Mi hermano me decía a mí, mi hermano mayor dice, tú eres de Irak. Y me decía que yo era de Irak y así me tenía por años. Yo me la creí una vez. Yo soy muy diferente a todos mis hermanos. Quizás no soy hermano de vos. Pero este José fue vendido. Y ahora cuando lo vieron, después de años, miraron que era un poderoso, les dio mucho miedo. Pero José, él no los maltrató, los trató bien. Pero ellos decían, quizás es nada más porque papá está vivo. Cuando papá se muera, quizás nos va a matar. Mira lo que dice el versículo 17. Estamos ahí. El 15. Viéndolo todos los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de tu muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban.
No te- Me da risa esto porque Jacob nunca le dijo nada, ¿verdad? Y ellos vinieron, dijo papá que nos perdones, ¿eh? Es básicamente lo que están diciendo. Pero ese José, él no tenía ningún rencor contra sus hermanos. Dice el versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Mira, la última frase me encanta, dice, así los consoló y les habló ¿a quién? Al corazón. Vemos que este José, por entender la madurez en su corazón de lo que había sucedido, él reconoció que Dios lo encaminó a bien, Dios ayudó. Yo a veces he visto algunos hermanos que no se hablan. Quizás tuvieron una riña, salieron mal, un préstamo, un negocio que empezaron juntos, no sé. Y no se pueden hablar, no se pueden ni ver, no se pueden saludar. Es algo muy triste. Y yo lo he visto muchas veces también cuando, porque no se quiere hablar este con este, pues los dos no pueden estar juntos en la misma reunión, en el mismo cuarto, en la misma cena. Entonces mamá dice, voy a hacer algo para tu papá. Y bueno, dice, ¿y va a estar mi hermana ahí? Sí, va a estar tu hermana, entonces yo no voy. Vamos a juntar la familia para Acción de Gracias. Vamos a juntar la familia para Navidad. ¿Y va a estar mi hermano ahí? Sí, va a estar tu hermano aquí, entonces yo no voy. ¿Y quién es la persona que sufre? Son los padres. Porque ellos quisieran que los hijos se lleven bien. Y ahí está el papá diciendo, no, hijo, pues perdónalo. Y dice, no, ¿cuál perdón y qué nada? Lo que me hizo no es imperdonable. Y ahí está después la mamá tratando de llamar al otro hijo, fíjate, trata de arreglar las cosas. ¿Y qué dijo? No, pues dijo que no, ahí está, ves, no quiere, yo tampoco. Y qué triste. Si usted y yo queremos agradar a nuestros padres, queremos mostrar ese amor, tenemos que aprender a perdonar. Colosenses 3:12 al 14. Y mire, créame que no estoy hablando de cosas generales, no estoy hablando de extremos, no estoy hablando de cosas muy fuertes, no estoy hablando de engaños, cosas así. Eso tiene su lugar, tiene también su manera de entender. Estoy hablando a veces nada más que porque me maltrató, me dijo una palabra. Yo le puedo admitir, en una ocasión mi hermano me corrió de mi casa, mi papá. Yo ya estaba casado y él me dijo, vete de aquí, tú no vives aquí. Eso a mí me dolió mucho. Y yo por casi 3 meses yo tenía un rencor contra mi hermano, porque él me dijo, vete de la casa. Entonces yo por 3 meses no fui a la casa de mi papá. Y decía, vente a la casa. No, yo no quiero, no está bien. No le decía, pero finalmente, ¿qué tienes? Y ya le dije la verdad. Estoy un poco molesto, resentido. Era todo lo que me dijo mi hermano. Ya después mi papá le dijo a mi hermano y mi hermano dijo, yo ni sabía. Imagínate, hermano, él ni sabía, yo dormido, enojado, y él 3 meses alegre, feliz, como una lombriz. Pero ¿quién es el que sufría durante todo este tiempo? Los padres. Colosenses 3:12 dice así, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, soportándoos unos a otros. Esa palabra soportar significa aguantar, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Letra D, ore por su padre, orando por nuestros padres. No voy a cubrir ya este pasaje, porque hemos aprendido mucho de la oración. Tenemos que orar por otros, especialmente por nuestros papás, orando que Dios les fortalezca, les bendiga, les provea, les sustente, les dé buena salud. Nuestros padres al envejecer van a tener más y más dolores en sus cuerpos. La mamá le dice a su hijo, hijo, no duermo bien, hijo, no me siento bien, hijo, me duele la cabeza, hijo, las rodillas, hijo, tengo esta enfermedad, el doctor me recetó esta medicina. Ore por sus padres. Letra E, no hable de sus padres tras sus espaldas. No hablando de sus padres tras sus espaldas. O sea, no critique a sus padres. Proverbios 20:20 dice, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Nadie debe saber las debilidades de nuestros padres. Nadie debe saber los pleitos que hay en el hogar. Nadie. No tenemos que estar divulgándolo.
Hay un muchacho, un joven, no debe estar diciéndole, no, en mi casa es un infierno. Usted no hable mal de su papá. Yo les contaba a los hermanos en el inglés que mi papá me dijo a mí, y yo lo digo con el permiso de él, que él solamente tiene 2 memorias de su papá. Cuando él creció, su papá era ausente. Estaba en Estados Unidos. Y lamentablemente él, mientras estaba acá, se supone que está trabajando. ¿Para qué? Para enviar dinero y sustentar a la familia allá en su país, pero no lo hacía. Y esto me lo contaba mi papá, no lo hacía. El que cuidaba de ellos era su abuelo de él. Todas las mañanas les traía una olla de frijoles. Todas las mañanas le traía algo de comer. Entonces era el abuelo de él que estaba cuidando de la familia de su hijo responsable. Y mi papá me dice que él solamente se acuerda 2 veces. Tiene 2 memorias con papá. Cuando él le compró una Coca-Cola y otra ocasión cuando él lo disciplinó porque se la pintió de la escuela. No fue a la escuela. Y el maestro le informó a su papá y su papá le dio una reatiza. Dice, son las únicas 2 memorias, hijos, que yo tengo de tu abuelo. Pero cuando yo hablo con él acerca de su papá, habla como que es un gran hombre. Como que es el mejor hombre que había caminado sobre la faz de la tierra. Y yo le pregunté una vez, ¿por qué usted habla así de su papá? Si todo lo que usted me dijo es verdad, ¿por qué habla así de él? Yo vi cómo papá cuidó de su padre hasta que su padre murió. Y él me dijo, porque es mi papá. Punto. No tenía otra expectativa él. Yo a veces veo a los muchachos que tienen papá, que están con ellos, viven con ellos, les compran cosas, los llevan al parque, a Disneylandia, parque de atracción, le compran todos y mil juguetes, aparatos aquí y allá. Pasan tiempo con ellos en restaurantes, los llevan a todo lugar y aún son malagradecidos. Yo no puedo comprender eso. Así vamos, critican a papá porque papá no habla bien inglés. Lo habla todo mocho, dicen, lo habla con un acento, no sabe hablar bien. Mi mamá era como se viste, ella es allá del pueblo. Y empiezan ellos a mirar a mamá como, empiezan a despreciar a su madre por cómo se mira, por el color de su piel, por el tamaño, por una chaparrita nada más. Y mi mamá es, ¿no? Qué feo. En la Biblia vemos a un hombre que tuvo una madre que a pesar de haber sido una adúltera, este hombre respetó a su madre. Este hombre se llamaba Salomón. Salomón llegó a ser producto, en verdad, de un adulterio y de un homicidio. Porque esta mujer, la mamá de Salomón, llegó a ser esposa de David, porque David mató a su esposo. ¿Y usted cree que Salomón no sabía esto? Él dice que todo el mundo sabía. Los enemigos de Dios blasfemaban a Jehová a causa de este pecado. Y Salomón sabía lo que hizo su madre, pero aún así, él tenía una reverencia, un respeto a su madre. Una mujer cuando llega a ser reina, en la Biblia, no es como a veces lo pintan, ella estaba aún bajo la autoridad de su esposo. Betsabé se llama la mujer. En una ocasión, Betsabé vino a ver al rey. Mire lo que dice 1 Reyes 1:15. Estamos ahí. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, hablando de su esposo, y el rey era muy viejo, y Abisac sumnita le servía. Y Betsabé, ¿qué hizo, hermano? Se inclinó e hizo reverencia al rey. Y él le dijo, ¿qué tienes? Note que cuando ella entró a hablar con su esposo, ella tuvo que aún reverenciarlo como un rey. Y la respuesta del rey no fue, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo servir? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes? ¿Cómo le gustaría que le dieran esta respuesta a usted, hermanita esposa? Esa no es una respuesta que quizás usted pensaría que un esposo debe ser una esposa, ¿verdad? Pero así es como David trataba a su esposa, siendo ella una reina. Ahora, en los siguientes capítulos David muere y ahora Salomón es el nuevo rey. Ahora viene Betsabé otra vez a hablar con su madre. Betsabé ahora viene a hablar con su hijo. Y veamos la diferencia del trato de su hijo hacia su madre. 1 Reyes 2:19, estamos ahí. Vino Betsabé al rey Salomón para hablar por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. ¿Cuál fue la diferencia del trato aquí? ¿Quién reverenció a quién aquí? Aquí el hijo se levantó de su trono. Siendo el rey Salomón, él se levantó de su trono y se arrodilló ante su madre,
Después se levantó y llamó a aquellos trabajadores, tráigame otra silla para que ella se siente al lado de mi trono. No va a estar enfrente de mí como un cualquier del pueblo. Ella es mi madre. ¿Sí ve cómo trató a su madre a pesar de lo que ella fue? A pesar de lo que ella hizo. Ella fue la que causó la división del reino de David. A causa de este pecado trajo una tremenda maldición a la línea de David, al reino. Mucha gente murió, mucha gente pagó el precio, pero aún así Salomón respetaba y honraba a su madre. Yo no sé cómo es la madre de cada persona que está escuchando este mensaje, pero aún así ella es digna de nuestro honor, nuestro amor. Nuestro padre es digno de nuestro amor y nuestro respeto, sin interesar realmente lo que hayan hecho. Así es como vemos lo que es un buen hijo. Un buen hijo es obediente. Un buen hijo honra y respeta a su padre. Un buen hijo ama a su padre. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesús hemos llegado al final de nuestro programa de formación y orientación juvenil. Un programa que ha sido creado con el propósito de orientar, de formar allí a los jóvenes a través de la palabra del Señor y de hacer una oración por ellos, de saludarles, de recordarles en oración, de recordarles por allí con los saluditos. Así que en el nombre del Señor Jesucristo quiero saludar por allí a Santiago, a Cristian y a Joan Ordóñez, hijos de nuestro hermano Naún Ordóñez y Nelson Ordóñez, también a Natalia Ordóñez. Un saludo muy especial para esta familia Ordóñez, que el Señor bendiga a estos jóvenes y que ellos puedan direccionarse en algún momento hacia las cosas del Señor Jesús. También para Andri y Jason Sotelo. En el nombre del Señor Jesucristo les estoy saludando. Bueno, vamos a terminar haciendo una hermosa oración por todos los hijos de nuestros hermanos, por nuestros nietos. También tenemos hijos, tenemos nietos que necesitan que la gloria del Señor penetre en sus corazones. Vamos a orar por ellos para que el Señor los ayude y que ellos puedan abrir el corazón a la presencia del Señor. Señor Dios y Padre nuestro, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por su amor, su bondad y su misericordia. En este momento, Señor, quiero presentar delante de ti a cada uno de los hijos de mis hermanos, a cada uno de estos jovencitos, de estos niños, de estos adolescentes, nuestros nietos, Señor Jesucristo. Yo te presento a Lujari Alexia, María Camila, son mis nietos, Señor, y ellos también necesitan que la gloria tuya pueda penetrar en sus vidas, en sus corazones. Son nuestros hijos, son nuestros nietos por los que estamos clamando en esta hora, en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús derribamos toda obra del mal, todo argumento del enemigo, toda influencia del mal sea destruida en la vida de ellos y que sus vidas puedan ser libres de toda influencia del mal para que puedan recibirte a ti como el único y suficiente Salvador. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Bueno, muchas gracias a todos los que han hecho por allí su reporte de sintonía. Muchas gracias, hermano Ferney, por su gran labor que realiza allí día a día, saludando allí a su familia también. Muchas gracias. No sé, hermano Ferney, si por allí hay más reportes de sintonía, y si no, una feliz noche para todos y que el Señor Jesucristo les bendiga y nos con la ayuda del Señor dentro de 8 días en un nuevo programa de formación y orientación juvenil. 8 de la noche con 39 minutos. Bueno, gracias a Dios porque hemos podido llevar a cabo esta programación de formación y orientación juvenil a cargo de nuestra hermana Janet Narváez. Bueno, es una bendición poder contar con el apoyo de ella para este programa, sabiendo que estamos llegando a muchos lugares con bendición de parte de nuestro Padre Celestial, que esa es una muy buena oportunidad